Que yo creo que mucha gente de verdad piensa que yo de verdad tenía yo palancas para jugar. En ese torneo en Holanda quedé campeón de goleo y en ese torneo después me invita el Ajax y me invita el NAC Breda a jugar allá. Oye, te está buscando el América, ¿por qué no mejor te quedas? Llegué a Barcelona, me hicieron la prueba, estuve 2 semanas, la verdad es que me fue muy bien, me ofrecieron un contrato de 4 años. Todo esto que viví que no sabía yo cómo manejar en ese momento. De ahí a que haya sido culpa mía, jamás, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Hola amigos de Reflexiones y Balones, qué bueno que nos acompañan en otro episodio más. Soy Félix Fernández, en esta ocasión con un invitado muy particular, muy especial y que tiene una historia para contarnos que podría darnos mañana incluso con todo lo que tiene que contar en muy poco tiempo como futbolista profesional. Pasó por el América, pasó por selecciones nacionales, pasó por diferentes países, sobre todo en Europa, y hoy es abogado y es empresario a muy temprana edad. Pero Santiago Fernández es el que nos va a contar justamente su historia tan particular. Santi, qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, Félix, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Te empezaría por preguntar algo que, a ver, sobre el día más trascendente de tu vida. No me lo digas. Si yo te lo planteo así y tú luego me respondes si estoy en lo cierto, pero aquella noche en Carson, California, en el preolímpico contra Haití, en el 2008, la selección mexicana preolímpica que era dirigida por Hugo Sánchez y que necesitaba ganar por 5 goles a la selección de Haití, que termina ganando 5-1 y que no logra esa ventaja de 5 goles. Ese sería el día más... ¡No me lo digas! Espérate. Okay. Piénsalo, pero lo ponemos en el contexto porque puede ser un parteaguas muy importante. Sí. Uh-huh. Pero a ver, cuéntanos. Empecemos por el principio, como debe ser. ¿Cómo fue tu infancia? Tú eres de la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. Prácticamente toda mi vida la viví aquí. Uh-huh. Desde que era yo chiquitito, mi vida siempre fue el fútbol, ¿no? Te digo yo mucho en mi casa. En mi casa la verdad es que el fútbol nunca fue algo importante, ¿no? De hecho, yo siempre platico que yo estoy seguro que mi papá veía lejanísimo el sueño, ¿no? De que yo fuera futbolista profesional. Siempre jugué en el colegio, en el mismo colegio que estudié. Que es el Colegio Miraflores. Uh-huh. De ahí empecé desde chiquitito hasta los 12 años que nos vamos a vivir a Canadá. Cuando llego a Canadá, mi papá me mete a una... ¿Por qué se mudan a Canadá? Mi papá quería un cambio. Fue justo cuando fue la crisis del 94. Mi papá quería vivir otra cosa y nos fuimos a vivir todos para allá, toda la familia, mis papás y mis hermanos. ¿A qué ciudad? A Vancouver. Bueno. Vivimos en Vancouver, sí, una ciudad preciosa. Sí. Llegamos allá y bueno, yo seguía feliz porque mi vida, tío, siempre fue el fútbol. Entonces nada más llegando allá como que me ubicaron a ver en dónde me podían meter. Total, dimos de casualidad con un entrenador europeo que tenía su escuela allá y este cuate nos llevaba a jugar torneos a Europa a fin de año. O sea, lo que hacía él es todo el año nada más entrenabas con él, jugabas en los equipos donde jugaba cada quien, ya sabes, de su zona, y lo que hacía es que a final de año juntaba toda su escuela y lo llevaba a jugar un torneo a Europa. Total, estoy ese año con él, acaba el año, nos lleva a jugar un torneo a Europa, que fuimos a jugar un torneo a Gales en ese momento, y en ese torneo acabé mejor jugador del torneo, que era un premio que ganó Michael Owen cuando tenía mi edad, y en ese torneo había visores del Bayern y de ahí me invitan. Uh-huh. Entonces me invitan a ir al Bayern Múnich, estoy allá un rato, estuve como un mes, me invitan a quedarme y mi papá considera que estaba yo muy chico, que no era el momento y me regreso. Y yo creo que ese fue como el primer contacto que tuvimos en mi casa con la opción de, bueno, pues Santiago a lo mejor y puede ser futbolista profesional, ¿no? Uh-huh. Porque fuera de eso, te digo, en mi casa se contemplaba nada más el estudio y te digo, nada que ver con el ámbito de fútbol profesional. Pero tú destacabas mucho desde chavito. Sí, te puedo decir que sí. Antes de ir a Canadá, porque sí. Supongo que tenías 12 años cuando se fueron a Canadá. Sí, más o menos 12 años. ¿Y no notaste un nivel menor en el fútbol a esa edad de lo que tú tenías en México? Te voy a decir, sí cuando la verdad es que está muy bien organizado el fútbol en Canadá. Bueno, de lo que estaba en ese entonces, te estoy hablando de hace casi 30 años. Pero la verdad es que estaba muy bien organizado porque lo organizan todo por zonas y hay varias divisiones. Total, me acuerdo mucho que cuando llegué yo allá a Canadá, a Vancouver, como llegamos medio tarde, el equipo en el que me pudieron registrar era de una categoría bastante baja.
Entonces ahí fue donde pude entrar, empecé a jugar, me empezó a ir muy bien porque la verdad es que sí eran bastante malos con los que jugaba ahí, pero conforme fui avanzando me pude inscribir al final en el equipo de más alto nivel allá. Y la verdad es que no, o sea, tú los ves y jugaban también bastante bien. No tenían en ese momento la idea que se vive y ese feeling que tiene uno aquí, el latino y el mexicano con relación al fútbol, pero no, tampoco eran tan malos, ¿eh? Oye, a ver, no es muy común lo que me estás contando, mucho menos en el ámbito del fútbol. De repente, pues no, decidimos irnos a Canadá y nos vamos. ¿A qué se dedicaba o dedica tu papá? Mi papá en ese momento tenía una agencia de coches, se dedicaba a vender coches. Y pues tenía algunos bienes inmuebles, y en ese momento, te digo, considera que era momento de un cambio. O sea, todo lo que se había vivido en el país, pues con te digo, la devaluación del peso, la salida en ese momento estaba Salinas, entró Cedillo, fue una crisis importante. Entre el 94 y el 95. Y yo creo que mi papá salió pues, un poco decepcionado en ese momento del país y quiso buscar un cambio. Y trató de ver si podía poner... ¿Buscaba un cambio definitivo? Buscaba un cambio definitivo, sí. ¿Y así no fue? No fue así porque al final, digo, no logró poner nada allá, ¿no? Y además mi hermano es más grande que yo, como que ya no estaba contento, tenía justo una edad más complicada que la mía. Yo estuve allá de 12 a 15 años, mi hermano estuvo de 15 a 17 y mi hermano ya no estaba contento estando allá. Ajá. Entonces al final, después de los 2 primeros años que estuvimos, mi hermano se regresa a México para ese último semestre, y ahí es cuando mi papá dice, no, esto no está funcionando porque ya la familia se está partiendo. Uh-huh. ¿No? Ya mi hermano acá, todos allá, y total decide por regresarnos a todos. Okay. Y regresamos para acá. Pero fueron años muy útiles para ti. Sí, eso, o sea, yo tengo un recuerdo increíble de Canadá, la verdad es que aprendí muchísimas cosas, y además me abrió la puerta, te digo, al primer contacto con el fútbol profesional que tuve. Porque gracias a esos torneos que fui a jugar, te digo, fui a jugar un torneo en Gales, luego fui a jugar un torneo en Holanda. En ese torneo en Holanda quedé campeón de goleo, y en ese torneo después me invita el Ajax y me invita el NAC Breda a jugar allá. Entonces, digo, gracias a esa oportunidad que tuve de estar viviendo allá, fue como pude, digamos, empezar a conocer el fútbol europeo a un nivel, pues, bastante alto para mi edad, ¿no? No te estoy hablando que estaba yo en el primer equipo, pero bueno, pues poder tener una prueba en el Ajax, en el Bayern Múnich. ¿Y las hiciste? Las hice. ¿Cuánto tiempo? En el Bayern Múnich, te digo, estuve un mes, sí me invitaron a quedarme, no me quedé, pero regresé después, me volvieron a invitar más grande y ya no me quedé. De ahí, cuando ya no me quedé, después pasé al Ajax, que tampoco me quedé en el Ajax en ese momento, y cuando íbamos a regresar de Holanda para acá, fue muy curioso porque fue justo el día del ataque terrorista de las Torres Gemelas. Ese día yo estaba en el aeropuerto con mis papás en Ámsterdam, el 11 de septiembre de 2001. Y ya nos íbamos a regresar, y con todo este tema que hubo, los vuelos todos se demoraron. Y entonces un director deportivo del NAC Breda, que era el equipo al que me fui a jugar, le habló a mi papá y me dijo, a mí sí me interesa. Yo sí lo quiero. Nos fue a ver a Ámsterdam, al aeropuerto, y ahí cerramos. Y entonces mi papá en ese momento ya tenía... ¿Ya no volaste? Ya no voló. No, sí volé de regreso. Ajá. O sea, vine por mis cosas y regresé. Okay. Y ahí fue cuando me fui a jugar a Holanda. O sea, gracias a... Ahora sí ¿Y qué pasó en el NAC Breda? Estuve un año, la verdad es que me fue bastante bien. Yo jugaba en el equipo de mi categoría, tenía yo, 16 años, pero ya estaba yo entrenando con el segundo equipo. Y me estaba yendo bastante bien. Pero acaba ese año que estoy allá. ¿Y solo te fuiste? Me fui yo solo. ¿Te daban de casa club? Sí, no, como funciona ahí en estos equipos, lo que hacen es contratan una familia, y esta familia se hace cargo del jugador en este caso. ¿No? Okay. Entonces yo vivía con una familia, el club le paga a la familia para ¿Y la familia estaba relacionada con el club? Solamente, digamos, en tema de negocio, ¿no? O sea, no es que tuviera nada que ver con el club. Es una familia que le ofrece al club recibir a los jugadores en su casa para darles de comer, o sea, todas estas cosas. Y así fue como me fui a vivir a Holanda un año. Estuve un año allá. Tenía yo... ¿Y bien la familia? Hablaba así, súper amables. El señor era de Indonesia. O sea, él venía de allá, y la señora era holandesa. Hablaban inglés perfectamente, yo no hablaba holandés. Y te digo, en Holanda eso se me facilitó, porque en Holanda la gente sí habla todo inglés. En Alemania es más complicado. Ajá. Pero así fue como viví todo ese año. Acabando el año, me acuerdo que yo me movía en bicicleta. En ese momento me dieron... O sea, pues es que es una ciudad muy chica, ¿verdad? Sí, y además la gente en Holanda se mueve mucho en bicicleta. Sí. Entonces, cuando llegué al club, el club agarró, me entregó mi bicicleta, me dijo, aquí vas a vivir con esta gente. No tenía yo contrato. Me daban una aportación cada semana de como de 100 euros. Y yo me acuerdo que pasaba a la oficina, sacaban un billete y me daban los 100 euros. Y así fue como estuve. Ese año en Holanda, la verdad es que digo, estuve muy contento, me fue bastante bien. Pero acabando el año, regreso, no estaba yo estudiando, porque no pude encontrar un colegio allá que fuera en inglés. De hecho, mi papá en un momento contempló la opción de que me fuera yo a estudiar a Eindhoven, a un colegio en inglés, pero estaba 1 hora y media.
Hasta al final ya no se pudo, no sé qué. O sea, ¿todo era en Dutch ahí? Todo era en holandés. De hecho, me acabaron inscribiendo en un colegio de la zona en holandés, que me acuerdo perfecto que llegué a la primera clase, todo, ¿no? No entendía yo nada y los profesores me decían, es que no tiene sentido que vengas. O sea, no tiene sentido que vengas, mejor vete a las computadoras. Ajá. Lo que pasa es que la señora con la que vivía ya tenía mi horario. Entonces yo decía, ¿para qué voy a las 8 de la mañana? Pero la señora me despertaba y me decía, no, tu primera clase es a las 8, ándale, vas. Bueno, pues ahí voy a la computadora y ahí está. Ajá. Así viví ese año. Y iba yo en cuarto de prepa. Y ese año en cuarto de prepa lo acabé pasando aquí en el Colegio Miraflores. Nada más vine a hacer mi examen semestral y mi examen final. Ah, mira. Y así fue como cursé cuarto de prepa. No lo perdí. Pero en ese momento, digo, mis papás como que no estaban tan convencidos de mi paso por allá. Y entonces buscaron contactar. Para esto, perdón, ya me salté un paso. Dale, está bien. Para esto, yo ya había jugado en las fuerzas básicas del Necaxa. O sea, digo que me salté ese paso. O sea, regresando de Canadá, entro otra vez al colegio aquí en México. Y vamos a jugar un torneo que era la Copa Nike en ese momento y la voy a jugar con el colegio. Y en ese torneo que estaba el América, estaba el Necaxa, el Atlante, el Toluca, el Cruz Azul, Pumas, todos esos equipos que eran de la zona, voy a jugar con el colegio y de ahí me invitan. Me invitó el América, me invitó el Cruz Azul y me invitó el Necaxa. Ajá. Pero en ese momento en el Necaxa jugaba un amigo mío que también iba en el colegio. Entonces decidí irme con él al Necaxa pues, por cuestiones de logística básicamente, ¿no? Porque nos íbamos juntos, había que ir hasta Cuautitlán. Entonces me metí con él al Necaxa y estuve ahí 6 meses donde me fue bastante bien. O sea, al final metí varios goles, quedé campeón de la Copa Nike. ¿Siempre fuiste centro delantero? Siempre fui centro delantero. ¿Desde chavitito siempre te llamó la atención? Sí. ¿Y siempre destacaste? Sí, te puedo decir que normalmente a los premios donde llegabas, destacabas. La verdad es que sí. O sea, incluso cuando llegaste a Europa, sí, todo eso. Sí, así fue. Tenías el nivel. Sí. Te digo, en Europa tengo un premio de campeón de goleo en un torneo en Holanda. Ajá. Tengo el premio de mejor jugador, que te digo que en su momento lo ganó Owen. O sea, sí, normalmente sí destacaba. Pero se estaba dando todo demasiado fácil. Sí, un poco sí. O sea, un poco sí. Te digo, yo incluso debuté a los 17 años. O sea, digo, de esta etapa de Necaxa. Con el América. Exacto, o sea, digo que ya me había hablado el América. Uh-huh. Entonces, cada vez que iba yo con el Necaxa a jugar contra el América, se acercaban con mi papá y le decía, es que venga, tráigaselo. Total, después de ese paso por el Necaxa, donde te digo que jugamos la Copa Nike a nivel nacional, quedé campeón de goleo en la Copa Nike, fuimos a jugar la Copa Latinoamericana, también quedé campeón de goleo, pero ahí nos eliminaron. Total, me voy a jugar a Holanda ese año, regreso y te digo que mi papá como que se acerca con el América para ver si les interesaba yo. ¿No? Y así fue como me la vendieron, ¿no? Oye, te está buscando el América, ¿por qué no mejor te quedas? Y ya no regresé a Holanda. Me quedé acá y entré al América, a la juvenil del América. Tenía yo 17 años. Y estuve en el América, estuve ese semestre, que además siempre cuento que... Y además todo fue como natural, sí, orgánico, no, estoy jugando bien, destaco, voy para acá, me invitan. Sí, porque o sea, hay una cosa que me hace mucha gracia ahora que he abierto otra vez mis redes, que yo creo que mucha gente de verdad piensa que yo de verdad tenía yo palancas para jugar. No hay nada más falso que esto, te lo digo de verdad, Félix, con toda confianza. O sea, mi papá no conocía a nadie, o sea, a nadie. Es más, yo estoy seguro, siempre digo que si yo hubiera conocido a alguien, seguiría yo jugando. Tú me decías que te retiraste a los 37, yo tengo 40, acabo de cumplir, me retiré a los 24. Entonces, o sea, yo todo lo que viví, lo viví de los 17 años que debuté a los 24 años que dejé de jugar. A ver, entonces te hago una pregunta al respecto. ¿Tú viviste discriminación al revés? Sí, un poco sí. Y te voy a decir, nunca me di cuenta, pero sí, es uno de los puntos que de hecho quiero tocar en algún momento. Adelante, porque sí. es que es algo de lo que muy poco se habla, sí, ¿no? Sí. O sea, cuando llega alguien al fútbol, porque el grueso de la población que juega fútbol en Latinoamérica, y por supuesto también en México, es de escasos recursos, ¿no? Sí, entonces consideran que si llega algún jugador... Sí, diferente. Claro que, que es de clase social alta, por decirlo de alguna manera, es un intruso, que les viene a quitar un lugar. Sí, ¿Tú lo viviste? Sí, ¿Y entonces te jodían mucho? Te voy a decir qué pasa, que yo digo, después de todo este proceso que he llevado de tanto tiempo desde que dejé de jugar, hubo un momento donde me senté a analizar qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, cómo lo viví, cómo empecé todo. Y te digo, o sea, al final del día lo que llegué, a la conclusión que llegué es que yo tenía una determinación muy clara en mi cabeza
de yo qué quería hacer, ¿no? O sea, yo sí quería llegar a ser futbolista profesional y te digo, esa determinación la tenía yo muy clara. Y luego además mi forma de ser y mi carácter me ayudaba mucho porque la verdad es que yo era una persona, considero, bastante humilde, ¿me entiendes? O sea, no... Tuve otros compañeros que no eran tanto así. Y eso les costaba. A mí me podías estar molestando y sí, tenía yo mis compañeros que me decían que si llegaba yo X o Y. Y la verdad es que yo tenía como mucha esa habilidad de que me entraba y me salía y lo tomaba como sí, en broma y como que nunca tuve ningún problema con nadie. Pero ¿cuál ¿sabes? fue tu estrategia para pertenecer? Tener claro qué quería yo ser. No, para pertenecer, o sea, para que te acepte el grueso del grupo. Yo, o sea, no porque yo creo... No es fácil, o sea, llegas en coche, traes ropita, no. Sí. Este va a escuela privada. O sea, de hecho, llegaba yo con el uniforme del colegio. Claro, pero para que te acepten, tienes que entrarle en muchos sentidos en la joda, ¿sí? Tienes que hacer cosas que no estás muy acostumbrado y pues... por recibir y dar en el bullying también, ¿no? Te voy a decir, ¿cuál fue es la primera vez que alguien me pregunta eso y tienes toda la razón, porque sí es un tema que te digo que sí lo viví. Yo la verdad es que te digo, nunca lo tomé como algo personal hacia mí, ¿no? Tampoco veo que sea algo malo que te estén diciendo, es que llegas en coche, pues... Cada quien tiene sus circunstancias, ¿no? Y yo al final del día siempre he entendido, y yo no soy tan güerito, pero sí me toca, siempre he entendido que cada quien tiene sus circunstancias, nadie es más o menos por las circunstancias que tiene. Ajá. Y te digo, siempre traté de ser yo, ¿no? En ese sentido. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho en Necaxa, llegábamos en coche, desde luego, y llegaba yo, por ejemplo, estaban los papás de mis compañeros, los que fueran, yo los saludaba a todos, como que siempre fui yo y mi forma de ser, te digo, en ese sentido siempre me ayudó. Porque nunca fui una persona que se sintiera más o menos por cualquier cosa, ¿me explico? Ni más ni menos. Y te digo, tenía yo muy claro cuál era mi objetivo y yo sabía que para llegar tenía yo que pasar por ahí. Okay. Entonces, como pero que así hay tradiciones, hay costumbres que uno... Te tienes que adaptar. Claro, que uno no conoce, que se van dentro del vestidor, que se dan en los viajes, que se dan en los autobuses. Te voy a decir qué me pasaba. Y que uno... pues le tiene que entrar porque si no va a ser peor la joda. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegaba yo me acuerdo mucho cuando llegábamos a entrenar, por ejemplo, a la América, que venía yo de clases, o sea, yo iba a clases de 8 a 8:40, de ahí me iba yo a entrenar, llegaba justo siempre, porque además siempre me tocaba un trafical, a veces hasta 2-3 minutos tarde. Entonces, claro, todo esto no gustaba, sobre todo a los entrenadores muchas veces, porque además lo ves, ¿no? Y saliendo, luego me iba. O sea, yo no me quedaba a bañar ahí, me vestía y me iba yo a clases otra vez. Entonces, como que mucha parte de mi vida en el fútbol fue solamente la cancha. ¿Sí me explicó? O sea, porque no socializabas más allá. No tanto, no tenía yo ese tiempo. O sea, porque ese tiempo de vestidor antes y después. No. O sea, porque te digo, llegaba, entrenaba y me iba a estudiar otra vez. Y de hecho, todos mis amigos, te puedo decir, todos son los del colegio. O sea, esos son mis amigos que han estado toda la vida y con los que más amistad tengo. Te puedo decir que en el fútbol me llevé siempre bien con todos. Nunca tuve un problema con ninguno, pero tampoco tengo un amigo que digas, mira, esta amistad de, ya sabes, porque tenía yo otras cosas. Y había técnicos que no les gustaba, evidentemente. 100%. Y te apretaban y te decían que no fueras a la escuela. ¿Te voy a platicar una historia? Sí, de hecho, tuve un entrenador a nivel profesional, ya jugando en primer equipo, que un día se acercó con mi papá y le dijo, mientras esté estudiando no va a jugar. Así. Estaba yo a nivel, te lo platico así tal cual, no me gusta decir el nombre porque no me gusta hablar mal de nadie, pero así pasó. Y mi papá en ese momento contestó, pues es que ¿qué más te da? Hoy a mis 40 años puede ser que lo entienda un poco. O sea, al final del día yo, ya me adelanté hasta Toluca, pero al final del día yo sí creo que en ese momento sí me partía un poco el enfoque en dos, ¿no? O sea, estaba yo en la mañana en el fútbol y en la tarde me iba yo a estudiar, pero me iba yo a estudiar a lo mejor de 4 a 10. O sea, muchas veces tienes doble sesión, tienes cuando había doble entre semana, tienes viajes. Siempre fue prioridad el fútbol, siempre. Pero yo sí creo que a nivel mental... ¿Y te echaban la mano en la universidad? Sí, también. Para hacer mis trabajos, exámenes y demás. O sea, llegaba yo muchas veces y hacía mi examen yo solo aparte, ¿no? Sí me ayudaron mucho en la universidad. Había de profesores de todo, ¿no? En la Universidad de Anáhuac. Okay. Pero te digo, yo la carrera de Derecho me la eché en lugar de 5 años en 6. O sea, realmente casi iba yo a la par. Y la verdad es que sí estudiaba. Pero sí tuve profesores que no les gustaba que estudiara, ¿no? Y te digo, regresando un poco, entrenadores, perdón. En Necaxa, por ejemplo, me tocó vivir con uno que era un terrible entrenador, la verdad. O sea, que es un poco lo que... ¿De primer equipo? No. Ahí jugaba yo en la categoría 85. Pero una persona que no aportaba nada, ¿no? O sea, y creo que es el gran problema que hay en México, a diferencia de Europa. O
O sea, el gran problema que hay hoy en México a nivel infantil es que muchos entrenadores no tienen esa vocación de formación. Y por eso hace que pues, los niños no aprendan, ¿no? Y se pierdan muchas veces en el camino, ¿no? Claro. Eso lo creo, pero... No solo la vocación, sino que no son bien remunerados. Justo. Y entonces tienen que sacar de otro lado el dinero. También tienen que tener no solo 2, eso. 3 chambas. Además, justo 2, 3 chambas. Y entonces por eso no les interesa tampoco, ¿me entiendes? Porque al final él ahí a lo mejor va a recibir X cantidad de dinero, haga o no haga. Entonces realmente no tiene ningún interés en poder aportarle algo más al niño, ¿me explico? Y eso creo que esa es la clave de por qué al final el fútbol mexicano no ha terminado de dar ese salto, porque al final del día pues, todos esos años donde tienes que aprender y simplemente olvídate aprender a ser mejor futbolista. Creo que en esas edades el entrenador debe ser alguien que ayude a los chavos a ser mejor persona, ¿no? Porque al final del día el porcentaje de los chavos que van a llegar a ser futbolista profesional es mínimo. Yo me acuerdo mucho en Necaxa, una experiencia que viví cuando íbamos a subir justo a tercera, que ahí fue cuando me salí, porque mi papá no quería que yo me saliera del colegio tan temprano, entonces los entrenamientos iban a ser en la mañana. Íbamos a pasar varios a tercera. Y en ese momento se acerca mi papá con el director de Fuerzas Básicas y le dice, oye, se llama Paco. Le dice, oye, Paco, pero, o sea, estás sacando a todos estos chavos. A lo mejor no estaba sacando a 12, 13 chavos para subir a tercera, perdón. Los estás sacando de estudiar en la mañana y ¿cuántos van a llegar? Y la respuesta que le dio es, no, pues a lo mejor uno. Y entonces, o sea, si ya sabes eso, ¿cómo, o sea, qué irresponsabilidad con los demás, ¿no? O sea... Ay, porque ya ¿eso fue decir tu papá? Mi papá le fue a preguntar a este cuate, oye, pero de estos que estás quitando de estudiar, ¿cuántos tienen opción de llegar? Sí, de acuerdo. Y le contesta, si acaso uno. Ok, pero el técnico tiene que apostar por todos hasta donde les dé. Sí, pero entiendo también la postura de tu papá. Si nada más va a llegar uno, ¿para qué tienen los otros 12 ahí? Pero yo te pregunto, o sea, si yo esto sí lo veo yo. Yo sí creo, y tú lo viviste también, sí te das cuenta quién sí tiene alguna opción y quién no tiene una opción. No, es que hay diferentes circunstancias para llegar. Yo pensaría que sí hay muchos que no... No, yo creo, ¿eh? Uno puede nadar toda la alberca y ahogarse en la orilla. Totalmente razón, pero o sea, yo sí creo, y eso lo viví yo, es una perspectiva que tengo. No, porque tiene que ver mucho con el desarrollo mental, psicológico, físico, muscular, tiene mucho que ver con la alimentación, tiene mucho que depende de muchos factores que no se dan hasta cierta edad. O sea, los chavos de 17, a ver, por ejemplo, 16. Los campeones mundiales de la sub-17, no todos fueron figuras. Y todos fueron campeones del mundo. ¿Pero por qué crees que no hayan sido figuras? Y luego figuras? no alcanzan a cuajar. Es que no, Fíjate, los del Potro Gutiérrez del 2011, ¿cuántos realmente cuajaron? A diferencia de los del 2005, muy pocos. Y es el nivel más alto a esa categoría en el mundo. Y bueno, sí, entonces tienes razón, sí. Pues al final de cuentas, el técnico no apuesta por todo. ¿Cuántos entran cada año a la carrera de leyes? Pues entran, no sé, de cada 100 se recibirán 10. Pero a ver, yo te la quiero cambiar. En el tema de la selección, estás hablando de los mejores de cada categoría, ¿no? Uh-huh. Yo te hablo, estás hablando de chavos que van a entrar a los equipos, o sea, ni siquiera son los de la selección. O sea, los de la selección estás hablando de 25, que son las 25 fíjate, todavía siento un poco más a mi favor. Las 25 estrellas de la edad no tienen garantizado ser. Sí. Ahora imagínate el de los 500 que estás agarrando en toda la categoría. Ok, pero en ese momento todos esos tienen un nivel para estar por lo menos ahí. No significa que todos vayan a lograrlo, pero en ese momento todos están ahí. En la carrera de leyes, pues en los primeros semestres ahí van, y se van saliendo porque ya no les gustó, porque ya se les complicó un poco, porque les ofrecieron una chambita mejor ahí, y ahí se van saliendo, y al final, pues llegaron a recibirse el 10%, ¿no? Sí, o sea, entiendo lo que dices, no sé, yo lo pensaría distinto. Y te digo, sí creo que pues, o sea, no hay, ¿cómo te lo puedo decir? O sea, no... siento que a nivel formativo México, o sea, al final el jugador es un instrumento para... Tengo que jugar con 11, básicamente, ¿no? O sea, no puedo jugar con 6. Sí. Entonces necesito tener 25. Aunque de esos 25 sé que a lo mejor 5 no tienen una sola opción. No sé, así lo veo un poco yo, pero bueno, entiendo también lo que me dices, que al final pues, tampoco está garantizado y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero es curioso el punto de vista de tu papá, ¿no? Que va y se acerca y dice, oiga, ¿para qué tienen los demás? Claro, porque tu papá... pues no estaba metido en el tema del fútbol para nada, ¿no? Cero. No, pero es su lógica. Pero sí, así él pensaba. Es su lógica. Pues aquí la importancia debería de ser que todos estudien, como lo hizo contigo y tenía
toda la facultad de hacerlo contigo. Sí. Pues no juegas fútbol si no estudias. Sí. Y al final de cuentas es una muy buena apuesta, ¿no? Sí. Y yo lo agradezco, también sucedió lo mismo en mi familia Sí. y lo agradezco muchísimo, pero en el momento dices, puta, qué joda ir a estudiar. Pero vale la pena. Pero vale la pena, pero no te das cuenta en ese momento. Pero por eso sí creo que Sí. es importante que haya alguien, tienes toda la razón, no te das cuenta, que haya alguien atrás que te esté guiando, ¿no? Porque al final ya no te das cuenta. Y creo que muchos chavos no tienen esa guía y pues, se pierden a lo mejor por eso en el camino un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé. No, está bien. No, porque al principio, antes de esta entrevista, yo me identificaba contigo en dos aspectos. Uno, que venimos de familia nada futbolera, No, nada futbolera. nada. Sí, pues, ya estás viendo. Sí. Y otra que nos engañaron para ir a Puebla. Esa ya me la cuentas después. Sí, Pero nos aquí hay una engañaron, tercera también. Lo de la discriminación en el sentido menos común. ¿Tú cómo lo viviste? No, fue jodidísimo para Pero mí. ¿cómo le hacías tú? Yo debo decir, mira, Yo te la estoy volteando, ahora soy el no, entrevistador, está yo. bien, no, pero es que mi primer entrenamiento en el primer equipo del Atlante, yo dije, ¿qué es esta jungla? O sea, porque al final de cuentas en el vestidor, en las regaderas, cuando todo el mundo está encuerado, ahí surgen Sí. muchas expresiones y costumbres que uno dice, puta, que yo en ese momento decía, ¿qué es esto? Güey? O sea, la primera vez primer entrenamiento, así además con puro dinosaurio del fútbol, güeyes, ya de nombre, todos veteranazos, todo, me estoy enjabonando el pelo y en eso siento una rimona. ¿Qué es esto, güey? Y todos cagados de risa. Y me dice, me dice, güerito, regla número 1 en el vestidor, las nalguitas siempre a la pared. O sea, a partir de ahí, güey. Sí. Ya, ¿qué haces? Ya la próxima vez las pones en la pared. Pues, si te molestas, si te cabronas, si reaccionas, Sí. eso, pues No peor sirve. vas a Justo, hacer. No sirve. Yo también eso Te lo la van a entendí. aplicar una y otra Sí, y sí. otra vez. Yo también eso lo entendí. Si le entras a desmadre, pues Sí, ahí sí, ya sí. todos somos iguales. Sí, ya te fijas. Ya, sí, entonces, sí. este güey es buena onda. Sí. Y ya. Así les digo, pues mira, así somos, así ahí nos encontramos tú y yo. Pero ahora, a ver, cuéntame del debut. Bueno, total, llego a la América. Debutar en el América no es cualquier Sí, cosa. la verdad es que me siento muy orgulloso de esa parte porque sí tiene razón, o sea, y más de delantero creo que no es fácil porque normalmente esas posiciones siempre están reservadas para alguna estrella, ¿no? En ese momento cuando yo estaba en América estaba Cuauhtémoc, se acaba de ir Zamorano, o sea, había jugadores, estaba Hugo Castillo, o sea, jugadores muy buenos. Total, llego a la América. O sea, fíjate la otra coincidencia. Perdón. No. Pero tú debutas enero 2003. 2003, el 25 de 2003. enero, 2003. Pues en esa misma jornada yo me retiré. ¿Cómo crees? ¿Pero por qué? Porque te lastimaste. No, me retiré, ya planeado todo eso. Mi partido de despedida, mi última alineación fue esa misma jornada. Mira qué casualidad. Sí. Y te digo, yo tengo un recuerdo muy bonito de ese día. Toqué la pelota 2 veces, o sea, no hice nada, pero bueno, era como el cumplimiento de un sueño, ya sabes. O sea, yo tenía 2 sueños, o sea, 2 objetivos muy claros desde que empecé a jugar fútbol. Yo quería debutar a los 17 años y quería llegar a jugar en el Madrid o en el Barça. Esos eran mis 2 sueños. Y por meses pude debutar a los 17 años. Yo debuté en enero, cumplo en marzo. En marzo cumplí los 18. O sea que sí lo logré. Y luego me quedé ahí a medias en el otro. O sea, considero que, bueno, no estuve cerca de debutar en Barcelona, pero fue una experiencia increíble también. Entonces, yo sí creo, y esto lo he visto, te digo, con el tiempo, que es súper importante ponerse uno metas altas. Porque al final del día, si te preparas al final para la meta alta, ¿no? Y te vas preparando y vas haciendo cash outs en el camino, pues al final aunque no llegues a esa meta, pues acabas preparado como si hubieras llegado. Y creo que es muy importante lo que sacas. Metas altas, pero cortas. Metas altas e ir haciendo cortes, claro, cada cierto tiempo de a ver cómo voy, ¿ok? ¿Qué he sacado de esto? ¿Qué me falta? O sea, creo que eso es bien importante. O sea, yo aspiro a llegar allá, no vas a llegar de hoy para mañana, entonces vas viendo cómo vas haciendo esos cortes, ¿no? De, ok, mira, en este momento saqué esto, me falta esto, hice mal esto. O sea, creo que eso es importante. Y tu meta antes de debutar, o de chavo también era, yo quiero debutar, ¿no? Creo que es lo que normalmente el jugador tiene en la cabeza. Yo, si debuto, con eso estoy. Ya, ¿no? Esa es mi meta. Yo no. Dice, debutar. ¿Cuál es tu meta? Debutar. Porque no vas más allá. No, mi meta es jugar 100 partidos. Mi meta es debutar. Y el día que debutas te das cuenta que no es suficiente. Sí, no. Que quieres más de eso. Claro. Y que además
después volteas alrededor y dices, puta, pues si debuta casi cualquiera. Sí. ¿No? Sí, o sea, sí, la verdad ¿Quién es que se sí. consolida Es realmente? cierto. Sí, tienes toda razón. Tienes ¿Y toda qué razón. pasa después de ese debut? Total, debuto ahí, al poco tiempo vuelvo a... O sea, después jugué de titular mi primer partido de titular fue contra el Atlas porque habían expulsado a Cuauhtémoc precisamente. Y ese fue el primer partido donde jugué de titular y metí un gol. Quedamos 4-4 con el Atlas, pero además fue muy chistoso porque empiezo el partido y por ahí del minuto 10, 15, veo que La Puente para a calentar al Ipatín. Estaba yo jugando fatal. O sea, no retenía yo la bola, las que me llegaban las estaba yo fallando. O sea, estaba yo creo que nervioso. Y se veía de afuera. Y cuando veo que se para a calentar el Ipatín, yo creo que me puse más nervioso. Total, en el minuto, no sé, 20, 25, viene una jugada donde puedo rematar de cabeza, pero veo que está mejor Davino, se la pongo y entonces mete el gol Davino. Y como que eso me ayudó, ya sabes, me dio un boost de confianza. Y como a los 5 minutos meto mi primer gol. Y cuando metí mi primer gol acabé jugando muy bien, acabé jugando todo el partido, quedamos 4-4. Notoriamente mejoraste tu rendimiento ahí. Sí, o sea, sentí, toda la confianza había llegado y acabé jugando muy bien. Y que digo, acabamos 4-4 y así fue como empecé. Así fue. El primer año habré jugado 10, 12 partidos y acabé metiendo 5 goles, o sea que no me fue tan mal. Pero inmediatamente también apareciste ya, o sea, a nivel nacional, ya es otra cosa, en el América, un delantero que anota, chavo, todo, y entonces empiezas a absorber la fama y el éxito de ser jugador del América. Te voy a decir, nunca me senté a analizarlo y siempre platico que toda esa etapa, ese primer semestre que jugué, se me pasó así. Se me pasó así porque al final del día, o sea, cerré los ojos, estaba ahí, cuando los volví a abrir, ya sabes, ya no estaba. Porque acabando ese torneo, se va a La Puente, llega Ben Hacker traía a su equipo, trajeron a Abreu. Total, te digo, los puestos de delantero siempre son complicados y dejo de jugar tanto como venía yo jugando. Entonces, en ese año, la verdad es que mi actitud, hoy te digo, la veo para atrás, fue una actitud muy mala. Yo no entendía por qué me habían bajado, si me había ido bien. Ya no entrenaba yo con el primer equipo, ahora entrenaba con Primera A. Peleado con el entrenador de Primera A, quería que me bajaran a jugar a la juvenil. Total, ya sabes, un cortocircuito en mi cabeza de qué está pasando, ¿no? Yo no entendía nada. Total, acaba ese año, no juego en Primera ese año. De hecho, me habían dado hasta el 9. En ese momento traía yo el 9 de la América. Tenía yo 18 años. No entendía yo nada. Acaba ese año, se va Ben Hacker, llega Ruggeri. Y Ruggeri me dice, bueno, pues otra vez sí me interesa verlo. Me empieza a ver, me empieza a tener en cuenta. Pero mi contrato acababa el 30 de junio. Y entonces yo quería que me garantizaran por contrato, me ofrecen renovar. Y digo, yo quiero que me garantices que voy a estar entrenando con el primer equipo. Porque es un poco lo que dices tú. Ya que pruebas las miras del primer equipo, ya no quieres volver. No, claro. ¿No? O sea, ya no quieres. Total, pasa este año, total, te digo, al final, pues no te podemos garantizar eso. Digo, amigo, me garantizas que entreno con el primer equipo o no me interesa. Entonces yo creo que los directivos en ese momento no entendían qué estaba pasando. O sea, es como, está loco, ¿no? Tiene 18 años, ¿qué le está pasando? Yo ya tenía listo lo de Barcelona. O sea, yo ya como ya había debutado, ya habían... O sea, ¿tenías un plan B? Yo tenía mi plan B, que era el Barcelona. O sea, a mí el Barcelona ya me había dicho que me invitaban a hacer la prueba. Yo tenía que estar ahí el 5 de julio y mi contrato acababa el 30 de junio. Entonces yo ya sabía que si no se agarraba aquí, yo me iba a hacer la prueba a Barcelona. Y todo pagado, ¿eh? Paréntesis, ¿tienes pasaporte español? Tengo pasaporte español, okay. Que también me ayudó un montón. No, sí, o sea, me ayudó un montón. Tenía yo en ese momento 19 años. Total, no me arreglo. Todavía me acuerdo el último día, Zague era el director deportivo en ese momento, me dice, bueno, pues ya que no has firmado, te vas a ir al draft. Le digo, no, yo al draft, para nada, no, sí me quedo, yo me quedo. Pasé el draft y pues ya ves que si no te acomodabas en el draft ya no te podías acomodar en ningún lado. ¿No que eras bien humilde? Bueno, era humilde, pero no me dejaba yo, no me dejaba. O sea, te voy a decir, ese fue un problema que tuve. Que la verdad es que yo sí de las injusticias no me dejaba y me daba mucho coraje cuando creía que algo no era justo. Total, acá no me voy al draft, acaba el día 30, llego el día 1, me mandan a hablar a la oficina, bueno, pues aquí está tu contrato, firma. Le digo, ¿pero qué pasó? ¿Sí está no está. Entonces me paré de la mesa, se llamaba Fernando Pérez Gavilán, era el director deportivo. Me paré y le digo, bueno, Fernando, te agradezco, muchas gracias, no me interesa. Yo creo que te haber dicho... ¿No llevabas representante? ¿Nadie vas tú solo? Nada, yo solo. Te digo, está loco. Estar loco. No, Fernando, te agradezco, me paré y me fui. Salí de ahí, yo no quise decir nada, todavía salgo, la prensa estaba allá afuera, no, pues me retiro del fútbol. No, pues se retira, no sé por qué. Y a los 5 días, digo, estaba ahí en Barcelona. Llegué a Barcelona, me hicieron la prueba, estuve 2 semanas, la verdad es que me fue muy bien.
Y pues me ofrecieron un contrato de 4 años. Y ahí me fui. Sí, fue... Es cuando estuviste en el Barcelona B. Cuando estuve en el Barça B. Me tocó coincidir ahí con Messi. Con Messi, sí. Messi jugaba en el Barça B ahí conmigo. Sí. Fue una experiencia increíble. Increíble, sí. La verdad es que supe de tu relación y de que esa cercanía todo, que tuve con una él. super generación además. Te voy a decir, cuando llegué, justo se acaban de ir Fábregas y Piqué. Y en el América ya no dijeron, puta, no se nos puede ir este güey. Pues ya estaba yo allá. Te digo, ya al final, ya no sé ni qué dijeron acá. Tampoco era yo que se estuvieran peleando las perlas de la Virgen, ¿no? Pero pues, sí fue interesante que salí de aquí y me fui para allá. Quién sabe cómo lo habrán visto, ¿no? Nunca pregunté. Pero bueno, sí te puedo decir que para mí esa experiencia allá no la veo como un paso para atrás, al contrario. Siento que fue un paso para adelante. ¿Y cómo es que se da el contacto con el Barcelona? El representante de Rafa Márquez, que tenía el contacto con los de allá, le dice, oye, pues tengo a este chavo, manda los videos, o se los enseñan, y los de allá le dicen, sí me interesa, quiero que se venga a probar, no firmado, pero sí que se venga. Como funciona allá, pues imagínate la cantidad de gente que quiere ir. No, claro. Entonces tienes que... Y la cantidad de gente que hay. El talento que ya viene allá atrás. Claro, entonces imagínate los filtros que hay que pasar, como dices tú, para poder llegar ahí, que es algo que me siento muy orgulloso, porque al final es un poco cuando me dicen, es que pagaste por jugar, le digo, bueno, pues habré pagado mucho, porque para llegar hasta España así, la verdad es que es algo que, digo, me ¿Y sentías que no te quedaba grande, o sea, que podías competir bien? Sí, yo sí. Digo, los primeros 5 partidos que jugué, metí 5 goles allá en España, y tan fue así que me quedé. Por eso me contrataron. ¿Y qué pasa después? Empieza el primer partido y te digo, ahí un poco la cabeza es donde me juega chueco, porque yo venía muy bien, o sea, venía yo así. Pero te estoy hablando de que el nivel de allá es, de verdad, es un nivel alto. Yo juego en segunda B, Félix. Pero el nivel de allá sí te puedo decir que es un nivel alto. No, yo sé. O sea, y la verdad es que los jugadores que estaban eran buenos. Y me costó ganarme ese puesto ya de titular después. Y pues, como que mi cabeza no estaba lista y total. Como que no jugué. Varias veces nos tocó subir a entrenar con el primer equipo. Y te digo, fue una de las experiencias padrísimas. Y al final del año no acabé jugando lo que quisiera yo haber jugado. Cambian al entrenador. Y el entrenador nuevo que llega me dice, ¿sabes qué? No vas a jugar. O sea, ¿ese equipo donde estuviste es donde había dirigido Pep Guardiola? Donde dirigió después. Pep llegó después a entrenar. Pep llegó a los después. 2 años. Él llega después y de ahí sube a primer equipo. Exactamente. Que es el equipo que dirigió Rafa Márquez antes de venirse a auxiliar. Sí, o sea, realmente, digo, es una vitrina porque estás pegado al primer equipo, ¿no? O sea, digo, a mí me tocó ver a entrenar con todos y es un nivel altísimo también. Es un nivel muy alto. O sea, no tienen derecho a ascender, pero juegan contra equipos que sí ascienden, claro, que tienen que han estado en primera división muchos años y que bajan y suben. Exacto. No, digo, fue una experiencia increíble. O sea, sí te puedo decir, sin sonar no humilde, que muchas veces sentí más fuerte de verdad el nivel en España que el que sentí aquí en primera división. Te lo digo de verdad. O sea, no, sí te creo. O sea, así lo sentí. Pero bueno. Fue una experiencia padrísima, la verdad. No, pero luego ya te regresaste. Acabo ese año, digo que entra un entrenador nuevo y me dice, ¿sabes qué? No vas a jugar. Yo tenía contrato 4 años. Le digo, no voy a jugar. No te preocupes, me salgo. Y me retiré del fútbol. Dejé de jugar 6 meses. Dejo de jugar 6 meses, me vine a México, me meto a estudiar. Y en esos 6 meses, curiosamente, me encuentro un día... ¿Cuántos años tenías? Tenía 19 años, 20 años. Me encuentro en ese momento a uno que había sido mi entrenador en América, que se llamaba Memo Huerta. Sí, claro. A él. Me lo encuentro en Anáhuac caminando. Me ve, se me acerca y me dice, ¿qué haces por acá? No sé qué. Oye, pues, le voy a pasar a Manolo tu teléfono, dámelo. Porque Manolo Lapuente estaba de director deportivo de la América en ese momento. Le doy el teléfono, me marcan y me dice, oye, vente otra vez. Y me metí otra vez a jugar en la primera. Y así fue como regresé otra vez a la América. Y ya después otra vez volví a subir. ¿Cuando vas a Zacatepec? Cuando estábamos en Zacatepec. Lo que pasa es que el Zacatepec no es que fuéramos el Zacatepec como tal, sino entrenábamos en Cuapa, ¿no? Sí. Y jugábamos en Zacatepec. Entonces tenía el nombre, pero realmente entrenábamos en Cuapa. Que fue el Zacatepec, luego fue el Socio Águila. Sí. Ahí estuve. Yo siempre digo que la etapa del Zacatepec fue la que más trabajo me costó, porque de verdad me chocaba tener que ir hasta allá. O sea, claro. Me chocaba, porque al final, un poco con la universidad igual, había veces entre semana que íbamos a entrenar allá. Entonces ya en las tardes no me daba tiempo de regresar. Esa etapa me costó, la verdad esa etapa sí me costó trabajo. Ok, y luego la etapa de selección preolímpica. De ahí, bueno, me voy a Toluca, ¿no? Y ya estando en Toluca, pues la verdad es que me estaba yendo bien. Llevábamos 4 partidos jugados. Cuando fuiste a selección preolímpica, ¿estabas en Toluca ya? Estaba en Toluca, sí. Estaba en Toluca, llevábamos 4 partidos jugados. Había metido 2 goles, o sea, me estaba yendo bastante bien. A ver, espérate, pero entonces ahí el cambio de Zacatepec, que regresas a América, todo ya eso. Ya juego otra vez con el América. ¿Cómo te vas a Toluca? Juego en América, subo al primer equipo, jugamos la Libertadores, llegamos a la final ese año, en 2007, que la verdad me fue muy bien.
Bueno, te habías brincado esa parte. Sí, bueno, o sea, sí, perdón, que fue una parte importante porque Copa Libertadores, mira. Vuelvo a entrar al primer equipo gracias a la Copa Libertadores, porque la Copa Libertadores, siempre digo que aquí los entrenadores en México no les interesa mucho la Copa Libertadores, no entiendo por qué. Tuvieron que dividir Entonces tienen que dividir el equipo. Entonces, pues va a la banca para jugar a Ecuador. Vamos a Ecuador y estando en Ecuador me meten a jugar de titular y meto un gol. Ganamos 2-1 ese partido contra el Nacional de Ecuador. Y me acuerdo mucho, siempre cuento esta parte porque además le tengo mucho cariño. Me acuerdo mucho, Félix, haber estado sentado en el avión de regreso y decir, ok, perfecto, esto va otra vez está empezando y lo voy a disfrutar. O sea, voy a disfrutar este momento porque, digo, la otra fue tenía yo ahí a lo mejor 20 años, 21 años, 22. Cuando había debutado tenía yo 17 y se me fue así. Entonces, en este momento dije, no, esto lo voy a disfrutar diferente. Y ahí fue cuando empecé. Acabé jugando de titular, llegamos a la final en la Liga en México, que perdimos la final con Pachuca, y en la Libertadores llegamos hasta los cuartos. Y nos eliminaron porque hubo que partir al equipo y total, el Santos de Brasil nos ganó los cuartos. Pero la verdad es que teníamos un equipazo. Y me acuerdo mucho de ese equipo porque... ¿Y cómo es que te vas a Toluca? Acaba el año, fue cuando se va Cuauhtémoc a Chicago, traen muchos jugadores otra vez arriba y corren a Atenas después de 7 partidos. Y llega Brailovsky. Y con Brailovsky no me entiendo con él y acabo peleado con él y entonces es cuando pido salir. Pero te avientas un torneo con él. Pues sí, ahí, pero y en ese entonces el América no pintaba, o sea, andaba mal, o sea, ¿no? Sí, porque estaba Cabañas, ¿no? Cabañas sí está. Y estaba Cabañas y Memo Ochoa y ese año llegamos a la ¿no? final de la Sudamericana ese año. Con todavía justo el año después que te estoy hablando. ¿Contra los brasileños? Contra Arsenal de Sarandí. Que fue cuando cambiaron la regla de los goles a favor y ahí. Pero ahí no, al final no me acabé entendiendo con él y pido salir. Entonces el siguiente torneo me voy prestado a Toluca. Me pide Pekerman y me voy con él. Y entonces en ese torneo fue cuando viene lo de la selección. Digo, los primeros 4 partidos habían metido 2 goles. El año también que juegan la final contra Cruz Azul y le ganan. O sea, tú fuiste campeón. Al siguiente torneo fui campeón. Sí, fui campeón al siguiente torneo de todo esto. O sea, pero sí fue justo ese año. Total, me hablan a la selección, voy a la selección y bueno, pasa todo lo que ya se sabe, ¿no? O sea, que vamos que seguramente vamos a andar aquí. Lo que empezamos. No, exacto. Sí. Sí, o sea, entonces esa noche en Carson, California, en ese partido contra Haití, ¿hay un parteaguas en tu vida? Sí, hay un antes y hay un después, no solamente en tu carrera futbolística, sino en... Sí, pues en tu persona. Yo te diría que sí. No sé si es el día que más, ¿no? Porque yo creo que no te diría que es el que más, ¿no? Yo creo que el día que más te podría decir que fue hace un par de años donde me di cuenta, de verdad, todo lo que viví y como que analicé bien qué fue lo que pasó y a partir de ahí dije, ok, voy para arriba. Yo te diría que ese fue el día que fue un parteaguas en mi vida. Pero desde luego que esto influyó y me marcó. O sea, no te digo que no. Espérate, pero me estás diciendo que desde el 2008 hasta el 2019. ¿No es que dijiste hace un par de años? O sea, hace un par de años. En el COVID fue justo cuando empecé a meterme de lleno. Te estoy hablando de Hace un par de años fue en el 23. Bueno, o sea, un par más. Un par más. Sí, o sea, hasta en el 19. ¿Estuviste atorado con ese tema? Atorado y no, porque al final del día yo creo que mi mentalidad en ese momento me permitía, como tomé yo las cosas, fue, ok, perfecto, esto ya pasó, ¿no? Lo voy a tratar de olvidar, ya pasó. Y lo mandé para atrás en la cabeza, ya sabes. El tema es que como funciona en la cabeza es, ok, lo archivas atrás, pero cada vez que tú ves algo que te lo recuerda, te lo dispara. Sí. ¿Me entiendes? O sea, es imposible borrarlo. Entonces yo en ese momento no sabía yo que eso iba a ser así. Yo traté de borrarlo, dije, perfecto, esto en algún momento a la gente se le va a olvidar y a mí se me va a olvidar. Y ni una ni otra, ¿no? Entonces, digo, cada vez que me encontraba yo con alguien que me decía, ¿de qué te vas a disfrazar? La sangre me hervía, ya sabes, y sí, hijo de su madre, ya sabes. Y yo me di cuenta que había ahí algo que tenía yo que atender. Total, paz. Puta, pero fueron muchos años. Fue mucho tiempo. Te voy a decir, es un tema que cuento y es un tema que no es que me dé orgullo, pero así fue. Yo jamás fui un psicólogo. O sea, ¿Pero tú pensaste que tú lo ibas a resolver solo? Yo pensé que lo iba a resolver solo. Y... Es que, ok, a ver, partiendo de algo, cuando hay un error en fútbol, normalmente, ok, pues sí, te joden un rato y en redes sociales, todo, pero pues algo... Sales. Algo lo cubre y otra vez y se olvida después. Pero hay muy puntuales. Errores marcados que no se olvidan. Que resulta que marcaron a alguien. Sí. Y este es uno. Que marcaron a alguien. Sí. Y este es uno, pero no entiendo por qué.
Yo te voy a decir, ¿Por qué? Si fueron todo el equipo que estaban ahí con Hugo Sánchez, los que no pudieron meter el sexto gol, porque llegaron condicionados a ese partido además, por lo que habían dejado de hacer antes. Justo, que eso es lo que yo siempre platico. Porque no fuiste el único que jugó ni el único que falló, porque también les metieron un gol en contra. O sea, hay muchísimos factores, pero ¿por qué tú? Yo te voy a decir cómo lo veo yo. Tienes toda la razón y yo lo veo así. O sea, hubo mil cosas. Yo el primer partido no lo jugué, empatamos. El segundo jugué 10, 15 minutos, perdimos. Entonces el tercero entré de cambio en el medio tiempo. O sea, como que hubo muchas cosas. No te digo, no es excusa, ¿eh? Yo debía haber metido mis cosas y siempre me he hecho responsable de mi parte. Yo siempre he asumido mi parte de lo que yo pude haber hecho mejor y esa parte la asumo. Pero estoy totalmente de acuerdo. De ahí a que haya sido culpa mía, jamás. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y te voy a decir por qué. Porque al final del día siempre hay que ponerle cara al fracaso y al éxito. O sea, al final, digo, y un ejemplo, ahorita a lo mejor no tan marcado, pero tú, por ejemplo, ves la final ahorita del PSG contra el Inter. ¿Cuál fue la imagen? ¿Con quién te quedas? Tú, si la viste, pues con Luis Enrique. La imagen la imagen ganadora de éxito. Hay que poner a uno, todo, sí. Claro. O sea, no vende lo... Pero del otro lado hay que poner también algún perdedor. Por eso, pero lo que te quiero decir es, vende uno. Si metes a todo, no te vende tanto que si vendes uno. Bueno, entonces... Ponle nombre a las derrotas en los mundiales de la selección mexicana. Cada una de las derrotas ha tenido una cara. Parece justo. Y no es que haya sido solo su culpa. No. ¿Me entiendes? Pero así es. Y yo he aprendido que esas cosas que no puedes controlar, no tiene sentido perder el tiempo en por qué yo, si fui. La verdad es que no. Y además, Félix, lo que sí te puedo decir es que en todo este tiempo he aprendido a agradecer ese lugar que tengo. Porque al final del día, ese lugar de yo ser la cara, me tiene hoy aquí hablando contigo. Porque después de 15, 16 años donde no he abierto la boca, bien que mal he seguido vigente, ¿me entiendes? Y eso me ayuda hoy a mí a poder llegar a más gente y compartir el mensaje que quiero compartir hoy. Y así es como lo tomo. Entonces, digo, he aprendido a que todo está en función de cómo lo ves. Lo puedes tomar como, es que es lo peor que me pudo haber pasado, o pues a lo mejor esto es la base y es el impulso que necesito para llegar a lo que quiero. Uh-huh. Todo está en función y así es como lo tomo. Te digo, y eso es lo que me está dando hoy la energía y la fuerza de seguir para compartir lo que quiero compartir, que siento que es un mensaje que le puede ayudar a mucha gente, no solo en el fútbol. No, porque en toda la vida se falla. O sea, de acuerdo, y a ver si coincides conmigo, pero hay dos condiciones inequívocas al momento de nacer. Una es que te vas a morir y otra es que vas a fallar. 100%. Y si es inevitable que vas a fallar, es mejor atender los errores cuanto antes y empezar a trabajarlos, porque si no, te van a acabar por hundir. Justo. Cuando te dedicas a un deporte de alto rendimiento, pues lo tienes que asimilar mucho más, porque cada vez que hay un error, tú eres el encargado de salir y nadie te enseñó a salir. Nadie te enseñó. Tú tuviste que aprender basado en tus herramientas y en el apoyo que te pueda dar tus compañeros, tu técnico, tu familia y todo, pero eres tú. Sí, justo. Y eres tú contra el mundo al final de cuentas, porque si no te levantaste, tú eres el único que te vas a quedar allá abajo. Yo eso lo aprendí. Uh-huh. No solo, o sea, no eres el único que te puede además sacar de ahí, porque justo lo acabas de decir, o sea, por más que tengas el apoyo de tu familia, de tus compañeros, de tus amigos, si tú no tomas esa decisión de salir, no hay nada que se pueda hacer. Lo que pasa es que no es fácil. Y te digo, yo sí creo que... ¿Pero qué pasó en esos 15 años en los que desapareciste de... Te voy a decir qué pasó. O sea, yo salí... de la vida pública. Me puse a estudiar, seguía yo estudiando, me hablaban mucho que querían hacer entrevistas, yo no le veía ningún sentido, ¿no? Porque claro, o sea, la prensa... O sea, ¿está íntimamente ligado a tu retiro? No. ¿Lo del preolímpico? No, sí influyó, pero no, porque todavía jugué un año más. O sea, no. Sí, pero fuiste a Puebla y las cosas no funcionaron, te engañaron, etcétera. Acabé de jugar ese torneo, no nos fue tan mal, ¿no? O sea, traía yo ya mucha presión. Todavía me acuerdo perfectamente el primer partido que regresé después del preolímpico. Fue contra el América en el Azteca. O sea, acababa yo de salir de ahí y te puedo decir que hubo partidos de la Libertadores donde salí coreado del Estadio Azteca. Bueno, pues el primer partido que regreso, no sé, se la abucheo. O sea, bueno, hasta me reí. O sea, mi forma porque además Peckerman, que era una gran persona, me dice, ¿sabes qué, Santiago? No vas a empezar. Me dice, no vas a empezar, hay muchísima presión ahorita sobre ti, pero sí vas a jugar, pero no vas a empezar. Como usted diga, entré como en el minuto 70 y me acuerdo perfectamente de ese día, de todo el Estadio Azteca chiflando, cuando iba yo entrando. Entonces, claro, todo eso te complica. Y si no estás mentalmente preparado, Félix... ¿Cómo jugaste ese partido?
O sea, ganamos 1-0, o sea, nada extraordinario, ¿no? Bien, mal, pero o sea... Pero te queda de, hay algo aquí, que hay algo que sucede que tengo que atender y que no es normal. Sí, pero volvemos a lo mismo. Yo no puedo enfocarme en lo que piensa el otro. Yo tengo que atender lo que siento yo, ¿me entiendes? O sea, yo eso sí lo he aprendido. O sea, no tiene ningún sentido el tratar de cambiar la opinión del otro. Yo tengo que estar bien yo para poder, ¿me entiendes? Ya si yo estoy bien y eso hace que cambie la opinión del otro, pues que a todo dar. Pero no te puedes enfocar en lo que el otro piensa. O sea, al final eso es... Y en cada estadio que te presentabas, claro, ¿la gente te abuchaba? Llegué, el primero fue en la Azteca, después fui a jugar a Puebla. Tampoco entré, al principio me dijo Peckerman, vas a entrar después. Entré en el medio tiempo, empezaba el medio tiempo, como a los 5 minutos del segundo tiempo. Y también la rechifla fue... Pero ahí metí un gol. En ese momento metí un muy buen gol. La crucé y me acuerdo perfectamente, no sé cómo disfruté ese gol, porque meto el gol y no por ser Puebla, o sea, como que me desahogué, ya sabes. Me acuerdo perfectamente haber festejado así como viendo a ver, ahora sí, o sea, ya sabes. Y como que ahí me desahogué. Y desde ese día como que sí sentí que bajó un poco. O sea, como que ahí estaba y como que de ahí sentí que bajó. Pero al final, digo, o sea, yo ya sabía que tenía yo que convivir con eso. Al estadio que fuera. O sea, iba a ser así. ¿Y ningún otro de esa selección tuvo que convivir con eso? No, yo creo que no tanto. ¿Cierto? Sí, yo creo que no tanto. Sí, o sea, al final, todo ese peso, tienes toda la razón, todo ese peso siento que me cayó a mí. Claro. Y a lo mejor en ese momento, no sé si estaba o no preparado, pero hoy veo que yo creo que sí. Pero fue simplemente por borregos, porque tú preguntas a la gente, a ver, ¿pero qué hizo Santiago Fernández ese día? A ver, ¿cuál fue? ¿Cuál falló? ¿Qué tú? Pues no, nada más es porque a mí me dijeron que ese día ese güey la cagó. Ha habido gente que me tocaba en la calle que me decía, es que el penal no lo tiré yo. O sea, el penal no fui yo, pero pues, está bien. Pero, sí, me pasó. Claro. Sí me pasó. Pero te digo, insisto, o sea, son cosas que no pierdo el tiempo ni energía en enfocarme, porque eso no lo puedo cambiar. Ajá. O sea, lo que sí puedo hacer es cómo yo hago mis cosas para yo salir y llegar a donde quiero, ¿me entiendes? Pero sí, tienes razón, eso no, yo creo que, no sé, o sea, sería cosa de preguntarle a mis compañeros en ese momento cómo lo vivió cada quien. Ajá. Porque además, es lo que te decía al principio, o sea, cada quien lo vive desde sus circunstancias. Y a mí las circunstancias que yo tenía en ese momento, tanto en mi casa como en mi vida personal, me ayudaron a sobrellevarlo. Uh-huh. Tan es así que te digo, me costó tiempo, pero bueno, aquí estoy de regreso. ¿Y eso te dio herramientas al final de cuentas? 100%. Como te las da el fútbol, por 100%. Supuesto, para después, 100%. Aunque haya pasado mucho tiempo, encarar la vida en adelante, encarar tu vida familiar, pues ser un buen abogado, ser un buen empresario y darle para adelante, sí, aún sin estar ligado al fútbol. 100%. O sea, te voy a decir, es que digo, no acaba ahí. Pasa este tiempo, ¿no? Me meto a escribir en el 2019 y cuando me meto de lleno a toda la experiencia, lo que pasa es eso, ¿no? O sea, y ese es un poco el proceso psicológico con los psicólogos. Por eso digo que, aunque no fui al psicólogo, hice el mismo proceso, porque lo que hace el psicólogo es se tiene que regresar al nudo que traes para deshacerlo y ya sabes. Y yo fui justo lo que hice. Me metí de lleno yo solo y me acabó dando depresión. O sea, acabé depresión clínica y ansiedades horribles por todo esto que viví que no sabía yo cómo manejar en ese momento. Y en ese momento te das cuenta, fue una etapa muy difícil, o sea, muy complicada, Félix, te lo digo de verdad. Pero yo siempre dije, yo tengo que salir. O sea, yo tengo que salir de esto y voy a salir. Obviamente con ayuda médica y todo, pero le das para adelante. Y hoy te puedo decir que eso me ayudó a encontrar cuál es el propósito en mi vida. Y la gente que tiene un caso así de depresión, de ansiedad, lo vive muchas veces porque no encuentra cuál es el propósito en su vida. Y yo, por más que hoy en día con lo que hago estoy bien, yo sí sentía que había algo más que podía yo hacer, ya sabes. Y esto me ayudó a encontrarlo. Así que hoy lo agradezco. Y es que, fíjate, porque, pues ya, rascándole al tema, pero una cadena de televisión, ESPN, hace una encuesta, ¿no? Porque se les ocurre quiénes son los peores futbolistas que han vestido la camiseta de la selección nacional. La vi. Y sales tú. Pero te voy a decir una cosa, no me sorprende. O sea, no me sorprende. Pero al final, te digo, son cosas que no puedo controlar. Al final, ojo, duelen, o sea, duelen. Ajá. Sí, duelen. O sea, no te voy a decir que... pero sí, o sea, ¿qué hago? Al final te digo, no... O sea, ¿qué haces? Lo que creo que ya has aprendido a hacer, reírte de ti mismo. Pues por eso hay de otra. O sea, tú te enganchas, el único que va a salir jodido eres tú. Sí. Tienes que darle la vuelta. No es fácil, por supuesto, pero cuando uno aprende a reírse de sí mismo, pues creo que le da mucho la
la vuelta a todo esto. Porque Sí, tienes razón. Sí, además, o sea, no solamente Santiago Fernández sale en la encuesta como, ¿no?, uno de los peores futbolistas, sino que además es bien sabido que reprobó el examen de agente de FIFA. te voy a decir también qué me pasó. Pero te voy a decir qué me pasó. Lo han reprobado miles. Te voy a decir qué me pasó porque esa fue una gran experiencia para mi vida también. Y te digo, de todo he aprendido. Yo no quería hacer ese examen. Te lo digo. No, es que te lo voy a platicar. Yo no quería hacer ese examen. Yo me asocié con un chavo, un cuate que tenía yo ahí, que se me acercó, me dijo, oye, hay que abrir esto. Es que a mí eso no me encanta. La verdad es que no me gusta el estar acercándome con los directivos, porque ya ves cómo son. O sea, tienes casi que rogarles, los conoces perfectamente, no te saludan. Total, no me quería yo meter a este tema, pero bueno, por no saber decir que no, me acabo metiendo. Y no solo me acabo metiendo, yo no quería hacer el examen. Y lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces hago el examen. Pero además te estoy platicando de algo muy curioso, porque yo de la universidad de abogado salí con excelencia académica igual. O sea, no creas que no estudiaba, yo sí estudiaba. Total, llego a hacer el examen y que es mi mejor amigo, ¿no? Y en ese momento era mi socio, otro, ¿no? Estábamos haciendo el examen 3, ¿no? Tres socios de la empresa que teníamos. Y este cuate, a medio examen, se voltea y me dice, la 5. Entonces le volteo mi hoja para que la viera, ya me copia la 5. Total, acabamos el examen, salimos. Y el otro socio que había hecho el examen conmigo, íbamos en el coche y me dice, ¿qué pusiste en la 2? No, pues tal. Y este güey, no, yo puse otra. Ah, no, ya, estás mal. Y la 5, no, pues tal, no. Y no. Total, este güey y yo estábamos seguros que habíamos pasado y que este había reprobado. Y acabó pasando este güey. Que te digo que hoy en día es mi mejor amigo. Ajá. Y siempre le digo, porque claro, la noticia no es quién pasó, es quién no pasó. Sí, y le digo, es que güey, eres una rémora. Le digo, es que eres una rémora. O sea, nada más me usaste, le digo. Pero ahí aprendí, Félix, aprendí la importancia de saber decir que no. Porque por no saber decir que no, me metí en algo que no quería hacer y por eso me fue así. Y al final del día... ¿Y una noticia... se hizo público algo? Los mames. Y ¿me entiendes? Justo. Como si hicieran público los resultados de todos los que hacen y te voy a decir, para gente FIFA. Tan fue así que aprendí la lección que años después quise hacer un curso de entrenador y dije, no, yo me voy a hacer a Estados Unidos. Yo no lo voy a hacer aquí. Porque aquí nada más voy a estar... Te lo digo en serio. Porque además ni siquiera quería hacer el curso de entrenador a nivel profesional. Yo quería entender cómo funcionaba a nivel formativo. Sí. Que además me sirvió un montón. Porque en Estados Unidos creo que las cosas se han hecho bastante bien. No sé si mejor o peor que acá, eso no lo voy a decir, pero bien. Y me ayudó un montón. Pero precisamente por eso me lo fui a hacer allá. ¿Me entiendes? Porque dije, güey, ¿qué necesidad tengo de estar aquí para nada más darle de comer a todos estos que están esperando a ver cómo me viene? Sí, te lo digo tal cual. O sea, lo aprendí. Son cosas que vas aprendiendo en la vida. Y como dices tú, después te vas entendiendo que la vida no es tan seria y que no tienes que tomar las cosas personales. Y al final te digo, bien que mal, pues ellos mismos me han tenido vigente. Al final del día lo agradezco. Porque bien que mal, aquí sigo. Sí. ¿Y todavía cascareas? Juego de repente con los amigos de mi hermano ahí en la universidad, en las noches de repente, pero no, nada. O sea, fútbol 7, ya el fútbol 11 hace años que no. La verdad, le perdí mucho el gusto. O sea, cuando dejé de jugar, yo dejé de jugar, ver y leer fútbol. 25 años cuando dejaste de jugar. Me eché 6, 7 años sin ver, jugar, leer, nada que tuviera que ver con el fútbol. O sea, terminaste asqueado del fútbol a los 25 años. Harto del fútbol. Y después de ese tiempo, poco a poco me empecé a meter otra vez. O sea, empecé a ir, me invitaban a jugar. Siempre, o sea, antes siempre decía que no. Poco a poco dije, bueno, a ver, voy a empezar. Y otra vez como que le fui agarrando otra vez el gusto. O sea, tío, ha sido un proceso increíble. La verdad, te digo, me siento afortunado y agradecido por cómo lo he podido llevar. Porque, a ver, fue duro. No te voy a decir que no, fue muy duro. O sea, tener a todo el mundo encima juzgándote no es fácil. Pero creo que me siento muy orgulloso y muy contento de cómo lo he podido llevar. Digo, estoy muy contento y creo que el mensaje tiene como mucho a dónde llegar y creo que le puede hacer bien a mucha gente. No, definitivamente. O sea, ¿Y regresaste a las redes sociales? Regresar a las redes sociales. ¿O las estás conociendo apenas? Porque en 15 años... Te voy a decir una cosa. En 15 años aparecieron. Soy cero de redes sociales. No me gusta. O sea, no me gusta estarle hablando al teléfono. Me cuesta. Entiendo que es una gran herramienta, ¿no? Para poder llegar a más gente. Si quiero hacerlo grande, tengo que meterme ahí. Me ha costado al principio, ¿no? Luego hay gente que te contesta. Trato de contestar jamás de manera grosera, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, hay mensajes que, es que esto es el colmo, no puede ser. O sea, pero bueno, así es. Ajá. Y son cosas que, te insisto, no voy a cambiar. Ajá. Entonces, la verdad es que tampoco
no sé, no me afecta. No, pues muchísimas gracias, Santi, por venir, la verdad. Te agradezco. Lo he disfrutado mucho, muy aleccionador, también muy admirable lo que has hecho en todo este tiempo y ahora que regresas directamente a la vida pública, ¿no? Sí, ando por acá a ver qué tal, a ver qué nos espera el futuro. Todos ustedes, sí, que se acuerdan de Santi Fernández, sí, por el preolímpico, pero que debutó a los 17 años con el América, que fue, que se lo llevó el Bayern Múnich, que lo quería el Ajax, que estuvo en el Barcelona B firmado, que estuvo Toluca campeón en el preolímpico. Ahí les encargo a ver quién de ustedes, ¿sí? Fallen una en el área, no hay bronca, pero a ver quién hace un tercio de lo que hizo este güey. Te agradezco, Félix. Muchas gracias. Gracias, te agradezco mucho. Y gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en Reflexiones y Balón. Nos vemos en la siguiente. Gracias.